Saludos, amados hermanos. Es mi deseo que la paz del Señor gobierne sus corazones y que su Espíritu Santo los abrace de manera poderosa. El día de hoy vamos a continuar con la serie de deberes cristianos y vamos a estar hablando del compañerismo que debemos tener entre cristianos. Vamos a estar revisando Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 13 y vamos a estar viendo la primer parte de esta sección de versículos en las cuales Pablo nos aconseja de cuál debe ser nuestra conducta entre cristianos. En primer lugar, me gustaría que podamos ir a las Escrituras, a Romanos capítulo 14, y el día de hoy vamos a estar estudiando la primera parte del versículo 1 al versículo 9. Y antes de leer esta sección, me gustaría que podamos orar al Señor y pedirle dirección para que sea Él dándonos el entendimiento y la sabiduría para poner en práctica las Escrituras. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque usted nos permite el día de hoy venir a las Escrituras, a tu verdad, Señor, y comprender cosas, Señor, que tal vez antes estaban ocultas para nosotros y poder a través de esta carta, Señor, que escribió el hermano Pablo, para que nosotros podamos, Señor, tener la actitud correcta, tener como cristianos, Señor, una actitud amable y entrañable con otros, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra siempre nos lleva y nos confronta, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer lo que a usted le agrada, Señor. Gracias porque también sabemos que por el poder del Espíritu Santo esto no se va a quedar solamente en un conocimiento, sino que ahora podemos ponerlo en práctica y vivirlo y degustarlo, Señor, y poder gozarnos en los beneficios que existen, Señor, en cumplir lo que usted nos ha mandado. En el nombre poderoso de Jesús, danos sabiduría, discernimiento y fortaleza, Padre, para poder llevar más allá de un solo conocimiento esto, Señor, y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor, Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 9, la nueva traducción viviente dice lo siguiente: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a las que no sienten la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elige es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Ahora, para entender un poco más a profundidad lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, debemos saber un poco más el contexto. En el capítulo 14 y parte del capítulo 15 de esta carta de Pablo a los romanos, él trata las normas de conducta entre los creyentes frente a actos o hábitos que no están específicamente regulados en las Escrituras. Así como lo hace también en los capítulos 8 y 10 de Primera de Corintios, donde Pablo da soluciones parecidas a estas problemáticas que ocurren en iglesias predominantemente gentiles del primer siglo, ya que mucha de la carne que se ponía a la venta pública había sido ofrecida anteriormente a alguna divinidad pagana. Y en esta porción encontramos términos como los débiles en la fe, que se emplean en sentido especial relacionado con un estado de conciencia. Este a su vez dependía en gran parte de la crianza que había tenido. Quizá el hermano débil en la fe
estaría tan dispuesto a sufrir por el Señor como su hermano fuerte en la fe. Pero no se trata aquí ni de valor personal ni de carácter, sino de un tema de conciencia en cuanto a la comida o en la relación de los días que debían considerarse como sagrados o no, y en otras cuestiones que vamos a hablar un poco más adelante. Los hermanos de débil conciencia creían que se había establecido alguna relación entre la divinidad pagana y la carne ofrecida a ellos, de modo que no querían comerla. Sin duda, estos hermanos débiles poco a poco iban aprendiendo y los problemas iban pasando. Pero mientras existían, las exhortaciones de Pablo eran para que tengamos entre todos los cristianos paciencia, comprensión y amor. Y mayormente se dirige a los hermanos fuertes en la fe, quienes incluso los llama a limitar una manifestación de libertad con el fin de no causar daño a los hermanos un poco más débiles en la fe. El débil sentía aún los efectos de las prácticas que le habían sido inculcadas desde su niñez. Según las leyes alimenticias que se fueron dadas en Levítico, en la ley, donde se prohibía comer carne con sangre, e incluso actualmente los judíos ortodoxos no comen carne que no se haya preparado según los reglamentos kosher. Usted lo puede investigar en cualquier libro o biblioteca que hable de las conductas o normas de los judíos. La dificultad de que judíos y gentiles coman en común se deriva particularmente de estos reglamentos. El hermano débil comprendería perfectamente bien el hecho de su salvación por la obra de Cristo, pero no veía claro que lo abominable del régimen anterior pudiera hacerle limpio ahora que está en Cristo. De igual forma, se sentía obligado a guardar los días que siempre había señalado como sagrados en su juventud. Por otro lado, el hermano fuerte comprendía perfectamente que en la escuela preparatoria del Antiguo Testamento había sido clausurado y anulado cuando Cristo fue hecho ofrenda por el pecado a favor de nosotros en la cruz, con el resultado de que toda cosa material había quedado limpia y a la disposición del creyente que legítimamente hiciera uso de ella, dando gracias a Dios. Su fe abarca una comprensión completa del significado de la muerte y la resurrección de Cristo, como fin del antiguo régimen de la ley, de modo que disfruta de una bendita libertad frente a todo lo que no toque la esencia de la doctrina y de las prácticas cristianas. Normalmente, el hermano fuerte sería un gentil, cuya crianza no le había sido impuesta o sujeta a complicados reglamentos de las costumbres judaicas. Pero, claro está, un cristiano de origen judaico también podía llegar a la misma comprensión y a la libertad que mencionamos, como en el caso de Pablo mismo, el cual era un judío. Contrariamente, también un gentil podía ser un débil en la fe a causa de una temprana instrucción cristiana que tal vez sería defectuosa. Entonces Pablo, al ver estas problemáticas y tener en claro que habían hermanos débiles en la fe y fuertes en la fe en el contexto que les acabo de mencionar, entonces él da consejos de cómo debe ser nuestro trato. Ahora vamos a revisar 4 puntos al desglosar estas porciones bíblicas que hemos podido leer. Del versículo del 1 al 3 se nos dice que acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan. Es decir, nosotros tenemos que aceptar como Cristo mismo aceptó a nuestros hermanos en la fe. No debemos discutir acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Y pone el ejemplo de qué pasa cuando alguien se siente con la conciencia sensible o una conciencia débil al considerar un problema el comer carne y solo decide comer verduras. Y mientras que otros se sienten en la libertad para comer de todo. A estos se les llama a no menospreciar a los que no sienten esa libertad. Es decir, a los hermanos que tienen esa fortaleza de algún modo, llama a que tengan una paciencia para aceptar y no entrar en discusiones. Peor en señalamientos o el terminar juzgando a los que sí comen. Y viceversa. Porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Pues todos hemos sido aceptados por Cristo. Al hermano débil se lo acepta, no se lo rechaza. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice lo siguiente. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado.
Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Palabras de Jesús que nos llama a reflexionar en cuanto al amor que nos motiva a poder expresarnos entre unos y otros cristianos, porque esa va a ser la verdadera muestra de quiénes somos, de que somos discípulos de Él. Es importante que recordemos esto, porque a veces, debido a esas diferencias que permiten que ciertos hermanos no tengan las mismas costumbres o no vean con la misma prudencia realizar ciertos actos, se pierda ese amor y se pierda ese compañerismo que el Señor mismo nos ha llamado a tener. Romanos capítulo 15, versículo 7 dice lo siguiente: por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Debemos aceptarnos tal como Cristo nos aceptó a nosotros y tal como Cristo aceptó a nuestros hermanos. Esa debe ser la clase de aceptación que nosotros debemos tener. ¿Y por qué es necesario que Pablo aclare esto y es necesario este mensaje para nuestra actualidad? Porque muchas veces nosotros hemos levantado barreras y muros porque consideramos que la madurez espiritual es un requisito para el compañerismo y no debe ser así. La madurez espiritual no debe ser un requisito para que podamos tener compañerismo unos con otros. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Por encima de lo que podamos conocer y las libertades que en Cristo podamos tener, está siempre el amor. Está siempre la base de lo que Dios es y Dios nos permite ser en Él. A personas y siervos del Señor que amamos genuinamente con la misma clase de amor con la que Cristo nos ha amado. Y el que algunas personas comiencen un caminar con Cristo y en un principio cometan errores debido incluso a su cultura o a su forma de crianza a la que fueron expuestos, no implica que debamos rechazar o debamos entrar en discusiones neciamente, porque eso va a hacer que el amor no sea expresado tal como Cristo lo expresaba. Debemos evitar discutir por asuntos dudosos en la doctrina cristiana. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 20, dice lo siguiente: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que coman o beban, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto de los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. En esta porción en la cual Pablo aconseja a los colosenses, es importante que distingamos algo. En el capítulo de Romanos 14, que es el que estamos analizando, Pablo nos advierte frente al compañerismo entre cristianos. En Colosenses lo que hace es decirnos a todos los cristianos, tanto los hermanos débiles en la fe como los hermanos que son más fuertes en la fe, según el contexto que estamos hablando, dice a todos los cristianos que no permitamos que vengan otras personas a juzgarnos por lo que comemos y bebemos. Es decir, nosotros no es que tenemos que caer en afrenta con nuestros propios hermanos. Si de alguna manera tenemos que parar a raya algún tipo de condenación que venga, debe ser de los de afuera.
de aquellos que nos dicen que debemos celebrar ciertos días, como por ejemplo era el grupo de los judaizantes, de los judíos que estaban llevando otra clase de evangelio mezclado y trastornado con las leyes judías, las cuales les hacían que no pudiesen conocer verdaderamente la obra de Cristo Jesús. Y estas personas incluso habían ido más allá, habían puesto reglas nuevas y habían incluso dicho que era necesaria una abnegación o un culto especial a ángeles, algo que no es muy diferente a lo que pasa actualmente con religiones que llevan a un ritualismo y a una religiosidad de manera que se levantan cultos a ángeles, a santos, a personas y no al que merece toda la honra y la gloria y a la cual las escrituras nos llaman a obedecer. Al afirmar estas personas que han tenido visiones sobre estas cosas, dice que su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo. Esta advertencia que hace acá en Colosenses es para que nosotros sepamos que la discusión no debemos tenerla entre los cristianos, tal vez los más fuertes con los más débiles o viceversa, sino más bien lo que no deberíamos permitir es las acechanzas del enemigo a través de otras personas que vienen a levantar una falsa religiosidad y a confundirnos en cuanto a nuestra fe. ¿Por qué? Porque lo que Él desea, el versículo 19 de Colosenses, dice, lo que Él desea es que nosotros estemos unidos, porque Él es el que mantiene el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Es decir, que el que es débil en la fe va a crecer y poco a poco no solamente va a conocer, sino que va a aprender a amar y va a aprender a tener esa libertad con la que Cristo nos ha permitido el poder actuar, obrar conforme a su palabra. Y lo que nosotros debemos también comprender es que mientras el asunto de no comer carne por razones espirituales ya no es directamente relevante a la mayoría de los cristianos de hoy en día, actualmente tenemos muchos asuntos donde algunos creyentes crecen de una manera y otros de otra manera. Pero en estos primeros versículos lo que dice Pablo es aprendamos a aceptarnos, a no rechazarnos y a tratarnos con el mismo amor, a tratarnos con la misma compasión con la que Cristo nos ha tratado a nosotros. Porque sí es verdad que existe una problemática en cuanto al consumo de alimentos entre unos y otros, pero es necesario que nosotros comprendamos que entre los hermanos de la fe debe haber unidad absoluta. El siguiente punto que me gustaría tratar es que ese compañerismo entre cristianos se debe dar reconociendo la obra de Cristo en mis hermanos. El versículo 4 del capítulo que estamos tratando, el capítulo 14 de Romanos, dice, ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá, si quedan en pie o caen. Y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. No es nuestra tarea dar veredictos o condenar a nuestros hermanos débiles en la fe. Juan, capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Es decir, que no nos podemos dejar llevar por las apariencias para poder juzgar. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que Él se los juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco porque está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. El punto clave acá no es que no debemos juzgar. Muchas veces hemos tomado las palabras de Jesús en Mateo 7 para decir, tengo libertad para cometer errores y tú no tienes ningún derecho de juzgarme. Y eso es una mala interpretación, porque según la verdad que está escrita en la Biblia y encontramos en Cristo, nosotros sí tenemos la libertad para discernir lo bueno y lo malo
Y al discernir lo bueno y lo malo, y a lo bueno llamarle bueno y a lo malo malo, entonces nosotros estamos juzgando acciones, estamos juzgando para poder determinar en una verdad objetiva qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Mateo 7, que nos dice que no debemos juzgar a los demás, lo hace frente a la actitud que tiene una persona para juzgar hipócritamente, para poder levantar un veredicto acerca de alguien sin primero cuestionarse acerca de su propia conducta, lo cual lo hace un hipócrita, porque primero deberíamos entonces nosotros ponernos a cuentas con Dios para poder primero encontrar si estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces el punto clave es que un grupo de creyentes no puede juzgar a otro grupo sobre asuntos dudosos referentes a la vida cristiana, porque hay algunas cosas que no son condenadas bíblicamente y específicamente. Pero hay ciertos creyentes que prefieren abstenerse de aquello, pero eso no da lugar para ser juzgados o juzgar a otros. Por ejemplo, hay otras cosas en la vida actual de las cuales existe mucho debate dentro de la iglesia cristiana. La forma de vestirse, la forma de alimentarse, al igual que en los tiempos bíblicos, la forma de peinarse o qué día debe guardarse, e incluso en asuntos secundarios de la doctrina cristiana. Muchas veces nosotros entramos en debates innecesarios por cosas que la Biblia no aclara específicamente y que han de revelarse el día que estemos con Cristo Jesús. Sin embargo, estas cosas llevan a que muchos hermanos, tal vez en su fortaleza de su fe o en el conocimiento que el Señor les ha pedido tener, el poder catalogar a otros de débiles, y no solamente eso, no solamente catalogarlos y ponerles una etiqueta, sino despreciarlos y no recibirlos y terminarlos juzgando e incluso condenando, lo cual no nos corresponde a nosotros. A nosotros se nos ha dado la verdad, y conforme esa verdad, las cosas que tenemos claras, pues no nos han de servir para juzgar a otros, nos han de servir para juzgar la conducta primeramente nuestra y también la conducta de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Pero para qué? ¿Para poder decirles y darles un veredicto acerca del juicio que les espera? No, para traerles esperanza, para poder compartir con ellos amor y misericordia, tal como Cristo lo hacía. Imitemos a Cristo, el cual nos ha dejado ejemplo de cómo debemos tener el compañerismo entre nosotros. Todos los cristianos tenemos un solo amo a quien le pertenecemos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Es necesario que nosotros sepamos y tengamos claro cada día que Dios nos ha comprado a un alto precio. Cristo pagó por nosotros la culpa. Cristo pagó y se sacrificó por nosotros, y su sangre, valiosísima sangre, es la que ha sido expuesta y ha pagado por nuestros pecados. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, que debemos confiar en la obra de santificación que Dios realiza en cada hermano. A veces nosotros esperamos que cuando una persona ha aceptado a Cristo, se ha acercado al Señor y ha decidido hacer de Cristo Jesús su Señor, automáticamente todos sus hábitos y toda su norma de conducta va a ser igual a la nuestra. Toda su vida va a ser de buenas a primeras un ejemplo para todos los creyentes. Y no es así, no es así. Porque cuando una persona conoce a Cristo Jesús y se rinde por completo, es precisamente porque llevaba malos hábitos y estaba llevando una vida desordenada. Y cuando Cristo viene, comienza a ordenar cada cosa de nuestras vidas. Y esas cosas que se van ordenando las hace con nuestra ayuda, con la ayuda de la iglesia. Por lo tanto, cuando una persona nueva entra en los caminos del Señor y
comienza a caminar con nosotros, lo más prudente y lo que nos llama a hacer el Señor, y ahora lo que nos advierte Pablo, es que nosotros podamos amarle y comprender que ha pasado por situaciones que nosotros incluso no conocemos ni nunca hemos sido expuestos. De manera que para ellos es, como en los tiempos bíblicos, imperante tal vez el llevar una religiosidad queriendo añadir tal vez algo más a lo que Cristo ha hecho en la cruz. ¿Y qué estamos nosotros llamados a hacer? ¿A juzgarle y a criticarle por aquello? Pues no. Estamos llamados a amarle, a fortalecerle y en la medida de lo posible también a enseñarle de la gozosa libertad de alimentos, de vestuarios o de ciertas cosas que no nos hacen más aceptos delante de Dios. Y más bien confiemos en que esa obra santificadora de Dios va a permitir que los hermanos tengan cuidado a la hora de la alimentación, a la hora de la vestimenta, a la hora de poder conducirse en su vida cristiana. Y nosotros nos vamos a gozar en aquello. Incluso a veces los hermanos que son considerados débiles en la fe, que caen a veces en un cierto legalismo, creen que ellos son los fuertes, creen que por guardar ciertas cosas o llevar hasta cierto punto una santidad superficial en cuanto a su manera de vestir o su manera de verse, pues son más fuertes que otros. Y no es así. Entonces, tengamos cuidado también de creernos nosotros fuertes porque nos abstenemos de ciertas cosas, cuando en realidad la Biblia no dictamina específicamente para cada situación de vida o cada acto que nosotros podamos hacer un señalamiento acerca de si es correcto o no es correcto hacerlo. La Biblia nos llama a que tengamos prudencia. La Biblia nos llama a que las cosas externas reflejen lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón está Cristo Jesús, entonces todos vamos a alcanzar una madurez tal que vamos a reflejar el carácter de Cristo y vamos a imitar a Cristo y vamos a hacer las cosas que Cristo hizo e hiciera en nuestro lugar. El tercer punto que me gustaría tocar es que para que tengamos compañerismo debemos estar siempre reconociendo la honra y gratitud a Cristo en mis hermanos. Del versículo 5 al versículo 6, Romanos 14 dice, del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Mientras que otros creen que todos los días son iguales, cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Un creyente debe hacer entonces las cosas por convicción y no solo por obligación o emoción. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice lo siguiente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Las cosas que nosotros hacemos, las cosas que nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos debe ser siempre con fe, creyendo, convencidos de lo que hacemos. No podemos hacer las cosas dudando, no podemos hacer las cosas cuando nuestra conciencia nos dice que va a haber problemas. Muchas veces la conciencia nos permite avisorar cómo nos vamos a sentir luego de cometer dicho acto. Si nuestra conciencia y nuestras creencias nos dicen que eso no es correcto hacer, entonces no lo hagamos, porque seguramente cuando lo ejecutemos vamos a sentir luego una culpa y luego nos vamos a sentir realmente juzgados incluso por nosotros mismos. Tal vez porque no hemos conocido ciertas libertades que en Cristo tenemos. Por lo tanto, es mejor abstenerse. ¿Pero abstenerse por qué? ¿Por la religiosidad? ¿Por alguna obligación impuesta? ¿Por alguna emoción? No, sino por convicción. Los débiles y fuertes en la fe hacemos las cosas para la honra y agradecimiento de Dios. ¿Por qué nos abstenemos? ¿Por qué entonces damos libertades? Es para la honra y la gloria de Dios. Y lo hacemos agradeciendo a Dios por lo que comemos, agradeciendo a Dios por el día en el que trabajamos o en el día que descansamos. Hacemos las cosas sabiendo que son para la honra y dando gracias al Señor que nos las ha dado. Y para terminar, me gustaría que podamos ver el versículo 7 al 9,
que nos invita a vivir y a morir por y para Cristo. Versículo 7 dice, pues no vivimos por nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. Entonces, creyentes, tanto vivos como muertos, le pertenecemos a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 24, dice lo siguiente: tengo la plena seguridad y esperanza que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, dice Pablo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Bueno, tanto la vida como la muerte para Pablo le significaba ganancia. Y en este caso, lo que nosotros debemos saber es que tanto en la vida como en la muerte le pertenecemos a nuestro Señor. Cuando vivimos, vivimos para Él, y cuando morimos, entonces tenemos una promesa de estar con Él para honrarle y glorificarle y alabarle por una eternidad. El creyente ya no vive o muere por su causa, sino por una causa mayor, lo que le hace esclavo y hace que su Señor no solamente sea Señor de esta vida, sino sea Señor para la eternidad completa. La causa nuestra ya queda abolida por una causa mucho mayor y perfecta, que es la causa de nuestro Señor a libertarnos para poder glorificar al único Dios vivo, omnipotente, fuerte, que ha traído luz en medio de oscuridad a personas que no mereciendo ser salvadas, Él ha permitido que podamos tener nuevamente paz y amistad con nuestro Creador. Como conclusión, quisiera decir que la conducta del creyente para con otros creyentes debe estar conducida por el mismo amor con el que Cristo nos amó, dando su vida por nosotros aún siendo pecadores, aceptándonos y santificándonos cada día, por lo que debemos ser cautelosos en cuanto al trato y la honra que damos a nuestros hermanos en la fe, reconociendo que tenemos el mismo Salvador y Señor, y ambos le esperamos para ser copartícipes del regalo de la vida eterna. Que el Señor nos ayude a poder no solamente entender que tenemos que tener cuidado a la hora de levantar un juicio frente a nuestros hermanos. Si nosotros tenemos el discernimiento para exhortar, pues lo hacemos en amor y en misericordia, y lo hacemos en la actitud correcta, pero no levantando juicios de valor que están soportados por nuestra propia opinión, que están soportados no en la verdad que dice la Biblia, sino en nuestra propia opinión de cómo deben llevarse las cosas. Y de eso debemos cuidarnos, de poder lastimar el corazón de nuestros hermanos y no contribuir a la unidad de la iglesia de Cristo Jesús y a cuidar de la comunión entre nosotros. Porque por el amor que expresemos entre nosotros en medio de su iglesia, es que el mundo conocerá quiénes somos en realidad, seguidores del Dios vivo, el Dios de amor, el Dios de misericordia, que un día Él se encargará y Él tiene el poder y la autoridad para juzgar a todos por sus actos. Que el Señor nos permita, hermanos, y oremos a Dios para que Él nos lleve hacia una madurez que nos permita amar, no nos permita ponernos por encima de otro, porque ese no es nuestro llamado. Ore conmigo, amado hermano, y pidámosle al Señor juntos como iglesia que nos lleve hacia una madurez sana, en el nombre de Jesús. Amado Señor, gracias porque usted nos anima, nos exhorta y permite que nosotros podamos venir a las Escrituras y ser hasta cierto punto confrontados acerca de ciertas actitudes que a veces tenemos cuando vemos a otros hermanos que recién comienzan su camino, Señor. O tal vez nosotros somos, Señor, aquellos hermanos que necesitan, Señor, ayuda, que necesitan, Señor, madurar, y necesitamos de otros hermanos que nos amen, nos exhorten, nos aconsejen, Señor. Permítanos, Padre, o estar en un grupo o en el otro, amar genuinamente.
Permítanos honrarle, Señor, con todo lo que hacemos por convicción, por fe, no por una falsa religiosidad, Señor. Permítanos actuar, Señor, conforme a su palabra, no conforme a nuestra propia opinión, Señor, sino conforme a su palabra, que es verdad, y que no tengamos, Señor, ningún tipo de contratiempo, Señor, sino que más bien podamos crecer por la obra poderosa de tu Espíritu Santo, a la cual usted nos ha prometido, Señor, que seamos expuestos cada día, Señor, al tener comunión contigo. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.